La sangre del charro negro. En un pequeño pueblo perdido entre las montañas de Guerrero, había un hombre llamado Julián. Era un jornalero pobre, de manos curtidas y espalda vencida por los años. Su mujer estaba enferma, y su hijo, apenas de 12 años, comenzaba a mostrar los huesos por el hambre. La tierra no daba, el trabajo escaseaba, y las oraciones no daban fruto. Una noche, mientras bebía bajo un mezquite seco, un extraño apareció montado en un caballo negro, como surgido de la misma tierra. Llevaba un traje de charro finísimo, negro como el luto, con bordados en oro viejo. No se le veía el rostro, oculto bajo un sombrero ancho y sombra espesa, pero su voz era grave y envolvente. ¿Quieres cambiar tu destino, Julián? El jornalero no preguntó quién era ni de dónde venía, solo escuchó la promesa: salud para su mujer, abundancia en su campo, y dinero suficiente para criar a su hijo como un hombre de bien. Todo a cambio de una promesa: el día que yo regrese por ti, no importa dónde estés ni cómo vivas, vendrás conmigo. Sin rechistar, Julián, desesperado, aceptó. Esa misma noche, su mujer despertó sin fiebre. Al día siguiente, el campo reverdeció como en primavera, el ganado volvió, y los años pasaron, pero la riqueza cambió a Julián. Se volvió duro, altivo, y hasta cruel. Gente del pueblo decía que cuando se enojaba, sus ojos brillaban como brasas, y que los animales se alejaban de él con miedo. Una noche, 15 años después, Julián encontró a su hijo muerto, desangrado en el granero, con una expresión de terror imposible en el rostro. Cerca de él, un rastro de herraduras, pero ninguna pisada humana. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, comenzaron a oírse los cascos. Uno a uno, los perros huyeron, las luces parpadearon, y el viento dejó de soplar. Julián se encerró en su casa, temblando. Tomó una escopeta, rezó, maldijo, pero sabía que nada lo salvaría. A la medianoche, el charro negro se presentó en su puerta. No tocó, no llamó, solo entró. Traía sangre fresca en las botas, el sombrero le caía hasta el rostro, pero bajo la sombra, Julián vio algo que no tenía forma humana. Olvidaste tu palabra, Julián. El hombre cayó de rodillas, llorando, suplicó, ofreció su alma, su dinero, incluso el alma de otro, pero el charro solo extendió la mano enguantada y le dijo: no vine por tu alma, Julián, vine por tu cuerpo. Lo último que los vecinos escucharon esa noche fue un relincho que heló la sangre, y un grito desgarrador que no parecía humano. Al día siguiente, en el rancho de Julián, no había nadie, solo su casa ardiendo en llamas negras que no emitían humo. Desde entonces, dicen que si uno va por ese camino en las noches sin luna, puede ver al charro negro cabalgando, con un segundo jinete a sus espaldas, sin rostro, cubierto de sangre. Y si lo ves, no lo mires, no lo nombres, porque si lo haces, tal vez te haga una oferta, y como Julián, tú también creas que puedes engañar al infierno. La bruja del pozo seco. En los cerros olvidados de un valle donde el viento sopla como si llorara, y la niebla se arrastra como alma en pena, existía una aldea que ya no aparece en los mapas. La gente del lugar la llamaba simplemente el silencio. Ahí, el tiempo parecía haberse detenido. No había señal, ni luz eléctrica, solo velas, tierra húmeda y silencio. A un costado del pueblo, oculto entre árboles torcidos, yacía un pozo antiguo, sellado con cadenas oxidadas y cruces talladas en piedra. Los ancianos decían que nunca debías acercarte, que no importaba lo que escucharas o vieras, no lo tocaras. Pero los niños no siempre escuchan. La historia comienza con Daniel, un niño de 9 años que desapareció una mañana tras decir que había escuchado una voz que le llamaba desde el bosque. Sus padres pensaron que se había extraviado. Lo buscaron por días. Gritaban su nombre entre los árboles, pero solo recibían ecos que parecían burlarse de su desesperación. Al tercer día, un olor nauseabundo comenzó a brotar del pozo. Cuando los hombres del pueblo se acercaron,
vieron que las cadenas estaban rotas. Al fondo del pozo, algo se movía, algo con uñas largas, piel colgante y ojos blancos como la leche podrida. Era la bruja, contaban los abuelos que hacía más de un siglo. Una mujer llamada Brígida vivía en lo profundo del bosque. Era curandera, pero también envenenadora. Se decía que conocía palabras en lenguas olvidadas, que hablaba con los muertos, y que hizo un pacto con entidades antiguas para no morir nunca. Pero el precio fue alto, su alma se secó, y su cuerpo se volvió una jaula de hambre insaciable. Solo podía alimentarse de carne joven, carne de niño. Cuando los aldeanos lo descubrieron, la atraparon, le arrancaron los ojos y la arrojaron viva al pozo. Lo sellaron con cadenas benditas y prometieron que nadie hablaría de ella jamás. Pero el tiempo lo borra todo, y el hambre de la bruja nunca terminó. Después de Daniel, otro niño desapareció, luego una niña, cada vez más cerca del pozo. Los padres empezaron a ver sombras en los cuartos de sus hijos, figuras en los espejos, marcas negras en las paredes. Las gallinas aparecían muertas, colgadas de cabeza. Las cunas se vaciaban sin explicación. Una noche, una madre encontró la cama de su hijo cubierta de tierra mojada y pelos largos, negros y podridos. Esa misma madrugada, escucharon gritos desde el bosque y risas agudas, como cuchillos quebrando el aire. Fue entonces que el padre de uno de los niños desaparecidos decidió bajar al pozo, con una cuerda y una linterna. Solo llegó hasta la mitad, y empezó a gritar. Cuando lo subieron, sus ojos estaban arrancados, su lengua cortada, y en su pecho grabado con garras decía: no me alimentaron, vendré por ustedes. Desde entonces, la aldea quedó maldita. Nadie duerme bien, nadie tiene hijos, porque si hay un niño, la bruja lo huele, lo sueña, y lo busca. No camina como un ser humano, se arrastra, se mete por rendijas, por techos, por grietas. Tiene el cuello roto y la sonrisa dislocada, y cuando se alimenta, no lo hace rápido. Le gusta oír el llanto, le gusta el miedo, le gusta arrancar la inocencia a pedazos. Dicen que si escuchas a un niño llorar en medio de la noche, pero no tienes hijos, no abras la puerta, no mires por la ventana, porque Brígida sigue viva, y su hambre no termina, jamás termina. El gato que nunca parpadea. Su nombre era Lucía, tenía 23 años y había heredado una casa antigua a las afueras del pueblo, justo al lado del cementerio municipal. No era grande ni bonita, pero tenía lo que necesitaban: soledad, silencio, y una gata de ojos amarillos llamada Salem. La había encontrado semanas antes, en medio de la lluvia, sentada sobre una lápida sin nombre. Estaba empapada, delgada, pero sus ojos brillaban como si dentro tuviera fuego. Desde que Salem entró a su vida, algo cambió. Las luces parpadeaban sin razón, las noches eran más frías, y a pesar de que la gata no hacía ruido, Lucía sentía que algo o alguien la observaba todo el tiempo. Primero pensó que era su imaginación, luego empezó a notar cosas, pequeños detalles, las cortinas abiertas en la madrugada, huellas de garras en las paredes, y, lo peor, Salem la miraba sin pestañear, durante horas, desde la esquina de la habitación, desde la repisa, desde el marco de la puerta, siempre mirando. Una noche, mientras intentaba dormir, Lucía escuchó un maullido gutural, diferente a cualquier sonido felino. Era más profundo, más humano. Bajó con una linterna y encontró a Salem en la cocina, frente a una grieta que no había visto antes. De esa grieta salía un olor a carne podrida. La gata comenzó a rascarla con furia, como si supiera que había algo ahí abajo. Lucía retrocedió. Al girarse, en la pared, vio una frase escrita con lo que parecía sangre seca. Tú abriste la puerta. A la mañana siguiente, encontró la casa rodeada de cuervos, todos mirando hacia las ventanas. Ninguno se movía, como estatuas, como testigos, y Salem la miraba desde el comedor con la cabeza ladeada y la boca entreabierta. Algo goteaba de su hocico, sangre. Lucía intentó sacarla,
pero la gata le gruñó con una voz que no era animal, era una voz rota, como de una garganta humana despedazada. No me toques, ya soy parte de aquí. Lucía huyó, pasó la noche en una estación de policía, temblando. Los oficiales fueron a revisar la casa al día siguiente. No encontraron a Salem, pero encontraron algo más. Fotos viejas empotradas en la pared detrás del armario. Fotos de la casa, de cada habitación, tomadas desde ángulos altos, como si alguien o algo las hubiera estado observando desde dentro. En cada foto había un gato diferente, siempre con los mismos ojos amarillos, siempre con la misma expresión fija, sin parpadeo, y una de las fotos tenía la fecha 2 días en el futuro, y mostraba a Lucía dormida en su cama, con Salem sentada sobre su pecho, con las patas ensangrentadas y la boca abierta en una sonrisa imposible. Lucía no volvió a la casa, pero semanas después, la policía recibió un aviso anónimo. Decía: ella ya está enterrada, con el resto, detrás del muro del cementerio. No la busquen, el gato ya eligió a la siguiente. Desde entonces, en ese vecindario nadie tiene gatos, pero algunos dicen que, al pasar por el cementerio, han visto a uno, negro, inmóvil, con ojos encendidos, observando cada casa, uno por uno, esperando, porque el gato que nunca parpadea, siempre vuelve.